Vale, muchas gracias. Soy Raquel y he decidido realizar el TFG vinculado con el proyecto Kairos con la pretensión de investigar los horarios escolares, el efecto del jet lag social, tanto en el alumnado de primaria como educación secundaria y la relación que existe con los horarios escolares, prestando especialmente atención a los adolescentes, que son quienes mayor desincronización sufren entre su ritmo biológico y el horario escolar. Bueno, pues a continuación os voy a presentar brevemente una breve introducción y los objetivos generales del TFG, luego los tres aspectos teóricos para poder comprender luego la metodología y los primeros resultados. El estudio se circunscribe en la Comunidad Valenciana, concretamente en dos institutos públicos, uno de jornada continua y otro de jornada partida. Y los datos de la investigación son los recogidos en el mes de febrero de 2024 a partir de mi participación en el proyecto Kairos. El objetivo general del TFG es averiguar si existe relación entre la jornada partida o la jornada continua y la satisfacción del estudiantado con las materias que cursan. Como objetivos específicos he establecido cuatro. El primero es si, en función del cronotipo con el que se identifica el estudiante, si existe relación entre la satisfacción que reporta con las asignaturas y la centralidad en el día y la hora de la semana a las que las reciben. También comprobar si esa centralidad en el día y la hora a la que reciben las asignaturas afecta al estado de flow que tiene el estudiante en dicha materia, que comentaré luego brevemente lo que significa estado de flow. Luego, investigar si existe una relación entre la satisfacción que el estudiantado reporta con la asignatura y la experiencia del flow. Ah, no, así. Y indagar acerca de la relación entre el nivel de capacitación o habilidad que el estudiante percibe con las asignaturas curriculares en función de si cuentan con refuerzo extraescolar o no. Bueno, Ronenberg, que es una autoridad en lo que respecta a la cronobiología, define el jet lag social como un tipo de sufrimiento crónico de desfase horario provocado por la discrepancia entre el ritmo biológico natural de una persona y los horarios sociales o laborales que debe seguir en sociedad. Es decir, los efectos que tienen la salud y en el bienestar el vivir desincronizados en el horario social y el ritmo circadiano de cada persona. Las personas poseemos diferentes cronotipos o tipos de sincronización interna y según los estudios pues podemos dividir los cronotipos en tres tipos generales. Matutino, que son las personas que sin alarma se despiertan normalmente por la mañana y rinden mejor por la mañana. Los vespertinos, que se despiertan más tirando hacia la tarde y rinden mejor por la tarde. Y los indefinidos, que se encuentran entre los dos anteriores y componen el grueso de la población general. Sabemos que los cronotipos experimentan cambios con la edad y que en la adolescencia se sufre un retraso en el cronotipo. Es decir, se, que en la niñez hay una tendencia hacia la matutinidad y que durante la adolescencia pues, hay una tendencia a la vespertinidad, por lo que despertarse tarde siendo adolescente y que te cueste acostarte pronto, pues es un hecho más biológico que social. En cuanto a la satisfacción escolar, ya hay numerosos estudios internacionales que señalan la importancia de esta, tanto en el rendimiento académico como en la salud en el bienestar del estudiantado. He destacado aquí uno de los estudios que habla sobre la relación de la satisfacción y la experiencia escolar en función de la percepción de habilidad y de desafío de estudiantes entre 9 y 15 años, para conectarlo con el siguiente punto, que es la teoría del flow, que es una de las microteorías más fructíferas de la motivación en el ámbito académico. El autor define el flow como sinónimo de experiencia óptima de aprendizaje, en el cual hay un estado emocional y cognitivo ideal inducido por el equilibrio entre el desafío y las habilidades en las tareas realizadas. Es decir,
Si una persona se siente altamente capacitada para realizar una tarea, pero esta no presenta un desafío muy alto, probablemente sienta estados de aburrimiento o apatía. Por el contrario, si una persona se siente eh, con poca capacidad y el desafío muy alto, pues es probable que sienta ansiedad o inquietud. Entonces, para lograr el estado de flow, debe haber un equilibrio entre las habilidades y la dificultad. eh, por lo tanto, esta debe suponer un reto, pero uno que sea alcanzable. Bueno, la muestra de mi investigación la componen 45 estudiantes de segundo de la ESO. Eh, el 68,9% pertenecen a jornada partida y el 31,1% a jornada continua. Para la creación de la base de datos se ha utilizado principalmente para recolectar esa información un instrumento del proyecto Kairos, eh, que es el horario tipo, que ahora explicaré mejor para que se vea mejor en la siguiente diapositiva. Y además se ha añadido una pregunta de uno de los cuestionarios que les preguntaba sobre qué tipo de cronotipos se consideraban ser, con 4 opciones de respuesta en la que podían sentirse o claramente matutinos, o más matutinos que vespertinos, o más vespertino que matutino, o claramente vespertino. Bueno, se ve un poco mal, pero es el horario tipo. Por la cara de adelante tenían impresa su horario escolar y se les pedía que rellenasen con la hora de inicio y finalización las actividades extraescolares que realizan, y por la parte de detrás se les pedía que valorasen tanto esas actividades extraescolares como las asignaturas en términos de satisfacción, dificultad y habilidad. La satisfacción se ha operacionalizado del 1 al 5, siendo una mínima satisfacción y 5 máxima. Y sobre dificultad y habilidad lo explico mejor en esta figura, en las que se ha operacionalizado la dificultad de baja a alta del 1 al 3 y la habilidad del 10 al 30 para que al meterlo en el programa estadístico la suma diese valores que no se repitiesen, y cada valor fuese un estado en el que se puede encontrar, según la teoría del flow, el estudiante al realizar esa tarea, que pueden ser ansiedad, preocupación, apatía, excitación, aburrimiento, flow, control o relajación. Por otra parte, se sacó la centralidad horaria y la centralidad semanal para conocer si recibían las asignaturas más por la mañana o más tirando hacia la tarde, más pronto de semana o más hacia final de semana. Y para ello, pues para la centralidad horaria se sacó tanto de la hora, solar como de la hora oficial, la media de la duración, la hora media de la sesión, y con esa media de la sesión pues se sumó la de los diferentes días y se dividió por el día total, por el número total de sesiones que tenían. Y en cuanto a la centralidad semanal, pues en una escala del 0 al 1 se le asignó 0,1 a lunes y 0,9 a viernes. Entonces, cuanto más próximo a 0 es más próximo a la semana, y cuanto más próximo a 1 será más hacia final de semana. Realicé una frecuencia descriptiva para conocer el cronotipo con el que se identifica el estudiantado que compone la muestra. Y de acuerdo con la literatura, los resultados vemos que la gran mayoría se sitúan hacia la vespertinidad y una minoría hacia la matutinidad. La mayoría, el 51,3%, se sienten más vespertinos que matutinos, y la minoría de todo se sienten claramente matutinos. Bueno, esto es una tabla que he sacado con las medias, tanto de satisfacción como de centralidad horaria y de centralidad semanal según el centro educativo. Y he escogido 4 de las asignaturas más importantes, entre comillas, para poder presentarlas aquí, que son castellano, matemáticas, historia y física y química. En cuanto a los resultados de las medias de satisfacción, sí que es verdad que vemos que en las 4 asignaturas, en la jornada partida se reporta mayor satisfacción que en jornada continua, y vemos que esto coincide también con que en jornada partida las clases se dan un poco más tirando hacia la tarde. O sea, contando con que ambos horarios tienden hacia la matutinidad, en la jornada partida, en las 4 asignaturas se reciben más tarde que en jornada continua. Y en cuanto a la centralidad semanal,
vemos que se repite también un patrón, excepto en física y química, que en jornada partida tienden a realizarlas, estas asignaturas, más a principio de semana y en jornada continua, pues más hacia el final. Bueno, espero poder sacar mejores resultados y que esto contribuya en la línea de la investigación de lo que se pretende cubrir. Y pues gracias por vuestra atención. Bueno, pues vamos a pasar ahora a escuchar a Gloria Pérez. Ella es alumna de último curso de la doble titulación de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Valencia. Ella también ha hecho prácticas curriculares dentro del proyecto Kairos con Marta Talavera y está realizando su TFG dirigido por Fernando Alfonso Escorihuela y Daniel Gabaldón. Ella también nos va a presentar eh, pues esto que ella está estudiando, está trabajando y también tiene mucha motivación y muchas ganas de contarnos. Adelante, Gloria. Muchas gracias, María Jesús. Buenos días. Bueno, he querido enfocar mi trabajo de investigación hacia el análisis de los discursos sobre la jornada escolar. Pues como ha explicado Dani, en el momento nos introdujimos en el campo y empezamos a trabajar con todos los materiales que nos fue ofreciendo. Nos dimos cuenta de que había muchas cosas que todavía no se habían trabajado y que merecían una especial atención, como es la comunicación. Porque nos dimos cuenta de que, a pesar de que existen muchas evidencias científicas o las suficientes como para poder realizar una opinión fundamentada, en la Comunidad Valenciana desde 2016 se está empezando a extender un modelo de jornada que no es el más conveniente o que no se considera el más conveniente según diferentes profesionales. Entonces nos encontramos con el problema de que desde la parte de la investigación y desde la parte científica se posicionan o nos encontramos a favor de un modelo de jornada escolar que no es el que se está implementando en los centros educativos. Entonces, de esta forma, y gracias a todos los documentos que me fue cediendo Dani, y bueno, también tuve que completar muchos de ellos por mi cuenta, lo que me hizo pues enfrentarme a las limitaciones que suponen meterse en este tipo de investigaciones y sobre todo cuando son análisis de carácter cualitativo. Y bueno, aunque lo hubiésemos hecho de carácter cuantitativo, tampoco habríamos encontrado muchos datos con los que trabajar, por lo menos a nivel nacional, que es lo que nos interesa. O sea, del debate que surge, eh, nos hacemos conscientes de que no en todas las comunidades autónomas contamos con las mismas características. La legislación y la capacidad de actuación depende en gran parte de las comunidades autónomas. Entonces, pues surgen diferentes problemas. Bueno, problemas, llamémosles cuestiones, obstáculos o diferentes historias que nos han hecho plantearnos pues diferentes objetivos de investigación. O sea, por favor. En primer lugar, pensamos que era relevante identificar los actores que participaban en este debate, estudiar qué argumentos se utilizaban desde las dos posiciones, desde los partidarios de la jornada continua y desde la posición de los partidarios de la jornada partida. Nos encontramos con que muchos de los argumentos que se utilizan en las dos posiciones son los mismos, pero pues, no puede ser así. O sea, no podemos utilizar el mismo tipo de argumento para defender posiciones totalmente distintas y que suponen implicaciones totalmente distintas para el alumnado y también para las familias, que era uno de los actores principales a los que quise enfocar mi trabajo de investigación. Vale, con esto nos planteamos como objetivo general en el trabajo explorar los discursos, las narrativas y los relatos construidos respecto a la elección de la jornada escolar en la Comunidad Valenciana, bueno, las familias de la Comunidad Valenciana. Quisimos enfocar el trabajo hacia las familias monoparentales, pues creemos que es un actor que merece especial atención, sobre todo en la Comunidad Valenciana, pues es de los tipos de familias más vulnerables y que sufren las consecuencias principales de este tipo de modificación de jornada o de implementación de una jornada u otra. Por otro lado, bueno, continuamos con los objetivos específicos que consistieron en obtener y clasificar diferentes documentos según el emisor, la intencionalidad del documento y la posición respecto a la jornada escolar.
También tratamos de identificar y analizar los argumentos utilizados en cada posición, como explicábamos anteriormente, e investigar cómo estas dinámicas afectan a las percepciones y decisiones de las familias. Vale, procedemos con la metodología. Quise utilizar un enfoque cualitativo y hacer un análisis de contenido con el software Atlas-T. También me ayudé de Excel para poder trasladar los datos y realizar algunos gráficos. Posteriormente mostraré algunos gráficos que realicé con Atlas-T, no todos, porque es un trabajo muy extenso, pero me he querido centrar sobre todo en los actores, en los emisores del mensaje, que bueno, ahora comentaré. Realizamos también un análisis de concurrencias y de código documento, cruzando los documentos, o sea, los códigos que realizamos. Hicimos una codificación, como ahí explico, que tampoco he podido colocar en el PowerPoint porque 64 códigos era muy extenso. Estos 64 códigos los reparto en 5 categorías que configuré a partir de diferentes preguntas, como pueden ser quiénes emiten el mensaje, serían los emisores, los actores principales con los que trabajo, que serían centros educativos, instituciones públicas y medios de comunicación. Otra de las categorías son los receptores, quienes reciben este mensaje, pues alumnado, familias, madres, ANFAS y AFAS, y sindicatos también, que es un actor bastante relevante en el debate. Otra de las categorías relacionadas con el mensaje y una de las más relevantes y las que Dani ha querido que destacase también es sobre la intencionalidad de los documentos, preguntando qué intención es la de los diferentes actores de este debate. Encontramos que existe pues, la intención de informar por un lado y la intención de persuadir por otro lado, respecto a una jornada u otro tipo de jornada. Bueno, como comentábamos, un análisis de concurrencias que posteriormente veremos y las limitaciones en la investigación que comentábamos anteriormente, y que también destacar que en cuanto a querer completar todos los documentos que acopiaba, cuando he querido completar los de medios de comunicación me he encontrado que la información de calidad o los artículos que realmente mostraban una información contrastada, válida, transparente y de calidad eran de pago. Entonces, este tipo de cuestiones nos hacen también entender un poco cuáles son los problemas a la hora no de transmitir la información, sino que llegue al público que realmente nos interesa y que es el que toma la decisión final de implementar un tipo de jornada u otro. Vale. Antes de proceder al análisis, explicaré que trabajé con 10 documentos procedentes de centros educativos, consistentes en circulares, boletines informativos y proyectos de modificación de jornada continua. O sea, han sido documentos que también estaban disponibles en Internet y de consulta libre. Muchas veces entiendo que los centros educativos no cuentan con este tipo de cosas también, que una simple búsqueda en Internet muchas veces te dirige a contenido que realmente es importante. Por otro lado, estudié también 10 documentos referidos a instituciones públicas, englobando sindicatos, asociaciones y administraciones públicas. Y por último, 10 medios de comunicación, periódicos y revistas digitales, como mencionaba anteriormente, a nivel provincial sobre todo, pero también trabajamos con noticias a nivel nacional que se referían a la Comunidad Valenciana. Y bueno, aquí no lo pases. En primer lugar, he querido presentar los gráficos que cruzan la intencionalidad de los documentos con los actores, los principales emisores del mensaje. En este caso son los centros educativos. El gráfico, no sé si se verá porque los números salen bastante pequeñitos, pero bueno, en color amarillo tenemos los elementos que caracterizan a los textos persuasivos, que identificamos técnicas retóricas, opiniones personales y fuentes no contrastables. Por otro lado, los elementos característicos de los textos informativos los definimos como aquellos que tienen un carácter neutral, presentan unos hechos objetivos y unas fuentes contrastables. Como observamos, los documentos procedentes de centros educativos, en su mayoría, como vemos, es bastante amplio el volumen. Los números se refieren a la cantidad de citas que hay con el código que muestro en la parte derecha. Muchas gracias.
he normalizado los resultados para que se pudiese percibir de forma correcta y bueno, continúa. Para que podamos ver las diferencias, claro. Lo interesante de esto es poder observar las diferencias que existen entre otros emisores del mensaje, como son los medios de comunicación, que como observamos, en su mayoría tratan de informar respecto a cuestiones relacionadas con la modificación de la jornada escolar. Eso sí, tenemos que destacar que la información que presentan en los medios de comunicación contamos con muchos datos respecto a las votaciones, respecto al procedimiento que se lleva a la hora de realizar el cambio de la modificación de jornada, pero no llegan a posicionarse. O sea, sí que difunden de alguna forma los argumentos que defienden unos u otros, pero no llegan a calar de verdad en el mensaje y hacer la función que de alguna forma, en mis hipótesis, esperaba que sucediese, que los medios de comunicación fuesen quienes configurasen la opinión pública y llevasen este mensaje a las familias. Y bueno, pues con mi investigación he podido ver que no, que a pesar de la gran importancia que tienen los medios de comunicación hoy en día, es algo que tenemos que ver. ¿Por qué pasa esto y por qué? Además, las noticias y los artículos con los que trabajé parten desde 2016 hasta hoy en día, hasta 2024. Apuré bastante los documentos y observamos que no existe una evolución en la idea que se intenta transmitir. O sea, todo el tiempo son opiniones, no son opiniones, son datos bastante repetitivos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, es algo con lo que seguiremos trabajando y bueno, pues cualquier sugerencia y cualquier opinión al respecto es bien recibida siempre. Siguiente. Por último, importante las instituciones públicas y la intencionalidad. Y bueno, de lo que podemos alegrarnos mucho es que no abusan de las fuentes no contrastables. Pero bueno, vemos claramente una intención de persuadir más que de informar. Igualmente están bastante igualadas. Problema que contamos con sindicatos por un lado, administraciones públicas que, como explico en mi trabajo, contamos con apoyo desde el propio gobierno, que emitió un informe en su momento, el informe 2050, en el que aparte de explicar que hace falta modificar los mecanismos de asignación de estudiantes en los coles, debería extenderse la implementación de la jornada partida. O sea, es algo que se está recomendando desde el propio gobierno español, desde la OCDE. Hay diferentes estudios a nivel europeo que contrastan esta opinión y bueno, contamos con Daniel Gabaldón que hizo un estudio sobre diferentes jornadas a nivel europeo, demostrando que la jornada partida es la extendida. Entonces es importante que desde las instituciones públicas creemos que es muy relevante que se trabaje esto, porque claro, yo aquí trabajo con los argumentos persuasivos. Pueden ser persuasivos desde el punto de vista de la jornada continua y desde la jornada partida. Tenemos que tener en cuenta eso. Pero sí que hemos encontrado pues, algunos resultados que nos gustaría comentar finalmente. Y bueno, decir que durante la realización del trabajo he llegado a muchísimas cuestiones mucho más profundas. He intentado trabajar cuestiones relacionadas con perspectiva de género y es algo que me gustaría mencionar porque ha sido imposible, porque no se tiene ningún tipo de consideración al respecto, la verdad. Entonces, bueno, las cosas que no se explican o que no transmiten ninguno de los actores que he mencionado también son importantes. Creemos que hay que hablar de muchas cosas que no se hablan. Entonces, bueno, como resultados, así de forma breve, explicamos que los proyectos de los centros educativos, los proyectos que presentan, no muestran información objetiva. O sea, en su mayoría, bueno, en su mayoría no, todos los proyectos trabajados de centros públicos, todos, se muestran a favor de la jornada continua. Sí que es verdad que uno de ellos sí que se muestra un poco más objetivo a la hora de plantear cuáles serían estas modificaciones, cuáles son las condiciones actuales y cuáles serían las implicaciones de la modificación de jornada, pero el resto de documentos la verdad es que solo tratan de
de explicar lo genial y fantástico que es la jornada partida para todos. Una cosa que sí que no he echado en falta ha sido la explicación acerca de las actividades extraescolares y servicios complementarios, porque sí que es algo que en todos los documentos se explica y se especifica que se va a mantener a pesar de la modificación de jornada. Sí que es verdad que hay que mencionar que el atractivo o la calidad de las actividades extraescolares deja mucho que desear y que se vuelven bastante repetitivas, aunque la actividad sea diferente, el contenido es el mismo. O sea, he tenido que leer mucho y parece que es información bastante repetitiva en ese aspecto. Por otro lado, los medios de comunicación muestran muchos datos, como mencionaba, pero pocas conclusiones, no se posicionan en el debate. Y las instituciones públicas reconocen las evidencias científicas planteadas por los investigadores, pero no implementan normas de acuerdo con estas aportaciones, como mencionábamos al principio de todo esto. Entonces, pues, en resumen, los centros educativos prefieren una jornada continua. Contamos con una falta de información objetiva y transparente para que las familias puedan informarse y tomar una decisión transparente. El impacto en la brecha social por las actividades extraescolares, la diferencia entre las de pago y las gratuitas es bastante importante y genera unas desigualdades que pueden parecer imperceptibles, pero que no lo son, y desde la sociología sabemos que no lo son. Bueno, y como explicaba, los medios de comunicación no presentan conclusiones claras y existe una falta de profundidad por esta parte. También, como mencionábamos, entendemos que existe una influencia de los intereses económicos en la calidad de la información a la hora de establecer unas cuotas o un pago para poder acceder a artículos de investigación que se supone que tratan de difundir información para que todos estemos formados y bien formados, informados. Y bueno, encontramos también que hay una disparidad en la transmisión y recepción de la información y que el contexto socioeconómico y cultural de las familias también difiere entre las posiciones y las opiniones. Bueno, nos gustaría lanzar como pregunta cómo creen los diferentes profesionales, cómo creen los medios de comunicación o cómo cree la sociedad en general que se podría mejorar la comunicación y la transparencia en este procedimiento y sobre todo en el debate. O sea, estamos debatiendo algo que tiene que ver con el futuro de los niños, de los estudiantes, del alumnado y que nos va a repercutir en la configuración posterior de absolutamente todo, de la realidad social. Es importante tratar bien a los niños y cuidarlos mucho para que ellos cuiden de nosotros también. Bueno, también me gustaría lanzar otra pregunta, que es ¿qué papel deberían tener los medios de comunicación en las instituciones públicas en la difusión de información? Porque, como ya hemos explicado, pues los centros educativos tienen el monopolio y son los que más, o sea, los que tienen contacto con las familias y son los que más influyen en las opiniones de las familias, de los alumnos y de las alumnas. Así que, bueno, pues espero haber generado un espacio de reflexión para muchísimas cuestiones que espero seguir tratando y trabajando. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Los espacios y me gustaría hacer una reflexión en torno al papel que tienen los centros educativos como autoridades educativas y el rol y la función que tienen, porque, entre otras, tienen la función de informar y no pueden hacerlo de cualquier manera, tendrían que hacerlo con un criterio pedagógico, tendrían que hacerlo. Entonces, mi pregunta, claro, también va ahí, ¿no? A cómo esa función, desde mi punto de vista, no lo sé, igual tú seguramente me corriges y lo has percibido mejor, creo que están desvirtuando esa función y ese rol informativo, o a lo mejor desvirtuando la responsabilidad que tienen para con luego promover un ejercicio democrático, ¿no?, de la participación de las familias en estos procesos. Eso es una. Y luego la otra es el papel que pueden jugar dentro de ella la comunicación, que yo ahí no soy experta, ¿no?, las redes sociales y la manera en que informan los centros. Es decir, ¿qué medios utilizan? Utilizan el WhatsApp, utilizan el Telegram, utilizan Ítaca, ¿vale? Porque claro, ahí no podemos entrar. Pero es que ahí no llega muchas veces la prensa. Ahí no se van a publicar
ni los artículos a los que no pueden acceder porque no pagan, ni siquiera los artículos en abierto que a lo mejor no interesan, ¿no? Se publican ciertos discursos ya preparados, que además son los que inundan las redes sociales de los centros, de los centros educativos y bueno, y de las comunidades de los centros educativos. Y claro, entrar ahí pues, es imposible, porque claro, tiene que ver también con la privacidad, ¿no? Y tiene que ver también con cómo son pues, esferas de la comunidad educativa de cada centro educativo, pero yo creo que ahí es donde está realmente la potencia a la hora de movilizar el discurso y el voto hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Cómo se está utilizando. Y eso en pandemia creo que también ha tenido mucho que ver porque ha cambiado la manera de participar. La ha digitalizado por completo, la ha llevado por completo a esas redes sociales. Las redes sociales sabemos todos ahora mismo que tienen muchísimo más potencia que cualquier otro tipo de discurso, mensaje y entonces creo que eso es también importante pensarlo, ¿no? No para ti a lo mejor, sino en general. Es decir, qué función tienen los centros educativos como autoridad educativa en última instancia a la hora de informar a las familias, qué tipo de información utilizan y cómo divulgan esa información, porque el cómo creo que es fundamental. Ellos saben perfectamente que tienen que utilizar unas vías y no otras, unos espacios y no otros, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de lo que has dicho que tiene que ver con cómo las familias ya no participan ni en los debates porque ya no hay tiempo, porque ya no hay espacios, ¿no? Entonces, creo que las vías también son muy importantes. No estaban en tus tres categorías y creo que las vías es un elemento a tener en cuenta ahí para futuras investigaciones que seguro vas a tener. Y luego, felicitarte por tener ese punto de vista hacia las familias más vulnerables y especialmente las monoparentales, porque están absolutamente silenciadas y porque básicamente son las que luego conocemos y sabéis perfectamente en sociología que no solamente sufren más estos cambios, sino cualquier otro. Entonces ya están añadiendo vulnerabilidades, ¿no? Que esta sería una más. Y ya me callo porque si no, pero felicitaros porque me ha gustado muchísimo. Sí, lo último, la relación que puede tener el flow de Raquel con las actividades extraescolares y su contenido que tú decías tan repetitivas. Eso para que habléis. Vale, sí que además tienes toda la razón del mundo. En mi trabajo sí que hablo también de los centros privados y concertados, porque además es en estos centros donde se extiende la jornada partida. Entonces, eh, es muy evidente las diferencias en cuanto, por eso explicaba que pues eso, los condicionantes socioeconómicos en las familias influyen en la percepción o en las opiniones respecto a unos u otros, pero sobre todo esa opinión se dirige por los centros educativos. Me metí en este berenjenal justamente por lo que dices. Para mí un centro educativo es un espacio que debería ser sagrado. O sea, los profesores me parecen lo mejor o sea, lo mejor que tenemos y lo que más hay que cuidar, porque están formándonos no solo a nivel profesional, sino en valores. O sea, para muchos niños el cole y pasar tiempo en el colegio y en el centro educativo es muy importante y puede sacarlos de otras circunstancias que puedan ser mm, bastante desagradables, y que el centro educativo pensamos, o sea, desde mi punto de vista, pienso que tiene que ser un espacio donde las intenciones que se tengan a la hora de trabajar ahí sean siempre buenas y positivas y en favor del alumnado, que lo que en mi trabajo encuentro es que no es así. O sea, por mucho que en los artículos, en los documentos que trabajo se haga referencia, o tengo el código, muchos códigos, al código alumnado, el mensaje no es para ellos. Es para las familias, es intentar persuadir a las familias sobre las ventajas que no son así, no son ciertas de un tipo de jornada escolar, que no es conveniente para nadie. O sea, para nadie. Solo, bueno, sí que es conveniente para alguien. El tema está ahí. Es conveniente para los profesores. ¿Qué pasa? Que yo no he querido creer que todo esto se deba solo a unos intereses corporativos. O sea, de verdad tengo ahí, o sea, llevo muy poco en esto y espero seguir manteniendo la fe, y creo que sí que en parte es por esto, pero que también se ve acentuado por la poca capacidad que tienen los docentes a la hora de controlar situaciones en el centro que les ayudasen a trabajar de una forma más cómoda. No conozco todos los centros educativos ni todas las condiciones laborales de todos los docentes, pero sí que como socióloga sé que los centros públicos
carecen muchas veces de recursos humanos, de instalaciones adecuadas, de un servicio de comedor de calidad, de un transporte escolar de calidad. O sea, en muchas conversaciones se habla de la rentabilidad del transporte público, del comedor escolar. O sea, ¿qué sentido tiene sacar beneficio de un servicio público? O sea, se supone que sirve para paliar las desigualdades o por lo menos minimizarlas con las circunstancias que tienes fuera o que tienes en casa. Entonces, sí que he intentado profundizar y seguiré en ello, y el tema de las actividades extraescolares de pago y gratuitas también es algo que hemos trabajado en los cuestionarios y que ha trabajado Raquel, y es súper interesante porque realmente se ve una diferencia. Entonces, es una locura. También el tema de los canales de difusión. He intentado en mi trabajo trabajar sobre un esquema comunicativo en el que se especifica la importancia justamente de los canales de comunicación y cómo son más efectivos. También, como has dicho, no he podido meterme en los grupos de Internet porque sí que en Twitter, ahora X, y en Facebook sí que hay algunas plataformas, pero los movimientos aquí en la Comunidad Valenciana son muy débiles. Entonces, es lo que dices, se llevan por grupos privados que no hay quien se meta ahí, y habiendo padres que puedan tener una opinión contraria o que puedan estar más de acuerdo con la evidencia científica o con lo que han conseguido formarse, porque claro, o sea, no podemos pensar que las familias son ignorantes. O sea, tenemos información a nuestra disposición y también es responsabilidad nuestra contrastarla para poder luego tomar una decisión lo más adecuada para el bienestar de nuestros hijos. Entonces, entiendo que haya centros educativos que quieran defender la implantación de una jornada continua porque no tienen recursos, no tienen niños, o por cuestiones geográficas o por cuestiones que pueden ser excepcionales, pero como he comentado alguna vez, creo que es más importante combatir esas desigualdades o esas carencias para poder implementar una jornada partida que sea conveniente a todos, que no directamente decir, no, como esto está mal, pues implemento una jornada continua y me quito de 4 o 5 problemas. No, es que no son 4 o 5 problemas. Y no es equiparar una jornada laboral a la escolar. O sea, claro, o sea, ¿cómo vas a tener a un crío? O sea, si a nosotros nos parece insoportable estar en una jornada continua, aunque nos diesen los mismos descansos que a ellos, o sea, depende del tipo de trabajo, por supuesto, pero no es algo que debamos extrapolar a la infancia ni a la adolescencia. O sea, los niños no tienen que estar pensando en su futuro laboral o sea, estando en infantil, en primaria, en secundaria. O sea, hay que educar en otro tipo de cosas. Yo creo que ahora es un buen momento para que empecemos a visibilizar lo importante que es que los centros educativos tengan recursos, estén financiados, tengan instalaciones, pero sobre todo que las instituciones públicas pongan el ojo más encima para que de verdad lo que ellos creen, que es lo que vemos que es lo más conveniente, realmente se aplique. Porque al fin y al cabo es conveniente para todos. Y yo sí que creo que las condiciones laborales de los docentes podrían ser mejores con una jornada partida. Lo que pasa es que creo que hay que invertir en muchísimos recursos humanos, en servicios sanitarios, en servicios psicológicos y psicopedagógicos en los centros. O sea, hay muchísimos temas, no podemos empezar la casa por el tejado, pero sí que podemos enfrentar muchas cuestiones con la implementación, con un cambio que parece tan insignificativo, pero que realmente no lo es, que como luego explicaréis los demás compañeros, es importante. Entonces, bueno, yo creo que también me he extendido demasiado ella. Pero bueno, muchas gracias, ha sido una intervención súper interesante. Sí, sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, yo como Daniel la señala, yo soy periodista, pero no quería hablar tanto del enfoque periodístico en este caso, sino un poco de la experiencia personal que estamos viviendo en el caso de nuestra escuela. Mis hijas van a una escuela pública, de hecho, habéis visto que me he levantado y precisamente era porque me llamaban de consellería para hablar de este tema. Es un colegio público que tiene un horario partido, creo que la mitad de los colegios de Castellón ciudad ahora mismo tienen horario partido y la otra mitad ya tienen la jornada continuada. Mantenemos de 9 a 12 y media, de 3 y media a 5, es decir, lo de antes, ¿no? Para entendernos. Y desde hace algún tiempo la escuela tiene problemas con el comedor porque el comedor se ha convertido en un servicio deficitario.
Es un cole que además tiene extraescolares al mediodía, son extraescolares pagando, pero la escuela paga las extraescolares de los niños que están becados en el comedor, al menos 2 extraescolares, la cual cosa obviamente tiene un coste para las arcas de la escuela. Bueno, el colegio pues ya hace algún tiempo, hace aproximadamente 2 años, que ha visto que tiene esta problemática y en el mes de noviembre plantearon a inspección que tenían este problema. Y la solución de inspección fue que se recortara, que se quitaran las extraescolares y que se acabara a las 4. Claro, Quiero decir que hablamos mucho de los discursos de los medios de comunicación, pero es que desde la propia administración se está fomentando una escuela que realmente es menguante. Ya no estamos hablando de la jornada continua o la partida, sino más bien de que desde la propia administración se fomenta pues eso, una escuela que cada vez tenga un espacio más reducido en el horario de los niños, ¿no? Porque al final muchas familias para tener ese horario prefieren tener el horario de la jornada continuada y que de 3 a 5 tengan extraescolares gratuitas, ¿no? Por lo tanto, creo que la situación es realmente perversa. Lo digo porque muchas veces focalizamos en si jornada continua, jornada partida, pero se están pasando también otras cosas y porque igual que nos ha pasado en nuestro cole ahora, sé que otros colegios de Castellón que habían pasado a las 4:30, este año ya les han planteado pasar a las 4. Y así, poco a poco, las familias acaban optando por la jornada continuada, ¿no? Porque pues para eso, mira, mejor que me den 2 extraescolares de 3 a 5 y el que, claro. y el que no, pues que se las pagará fuera y ya está, ¿no? Entonces, creo que están pasando muchas cosas. Luego, otra cosa que está pasando es que cada vez menos maestros quieren venir a trabajar a nuestro cole. Claro. Y eso es fatal, obviamente. Claro, es que ahí entraba mi trabajo también en lo que le comentaba a ella respecto a la responsabilidad que hay a nivel. O sea, es que las instituciones públicas, como explicaba, o sea, por mucho que tú hagas un informe diciendo que lo mejor es la jornada partida, si luego no implementas herramientas para llevarla a cabo, si luego infrafinancias a centros educativos, si luego recortas personal cuando no es rentable el centro educativo, si luego o sea, es que te lo cargas todo. O sea, y desde mi punto de vista, o sea, yo considero que es, o sea, sostenible, no, es que es una inversión necesaria, o sea, que menos que los niños cuando comen en el comedor coman bien. O sea, encima, o sea, el que haya niños que se queden sin beca de comedor cuando les hace falta, o sea, a mí me parece vergonzoso. O sea, yo creo que el transporte escolar y el servicio de comedor, aparte de otras comidas que se deberían garantizar en el centro educativo, o sea, deberían ser cosas totalmente esenciales. O sea, por suerte, pues me he metido aquí y voy a molestar mucho con el tema porque creo y de verdad creo que hay dinero para hacerlo, hay recursos para hacerlo, hay muchísima gente que se dedica a la salud mental, a trabajar con niños, hay muchísimas, además España es un país de servicios, o sea, y cada vez somos más por todas partes, entonces creo que es importante mejorar en la calidad educativa de nuestros servicios y que no haya casos como el que explicas tú. O sea, claro, yo mi trabajo al principio lo quería hacer a nivel nacional y cuando empecé a ver las problemáticas que había en las diferentes comunidades autónomas, y yo, por ejemplo, soy de Alicante, no soy de aquí de Valencia, pero llevo 10 años viviendo aquí. Entonces, este trabajo lo he enfocado bueno, el que más contenido tengo es de la provincia de Alicante, realmente, luego de Valencia y de Castellón menos información. Pero claro, yo lo he hablado mucho con Dani, que Alicante no se configura de la misma forma que Valencia y Castellón tampoco, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede ser que utilicemos una misma política educativa para todos los centros? Lo que pasa es que, claro, los centros ahí tienen algo de autonomía. El problema surge cuando, claro, no funcionan los canales de comunicación entre ninguno de los actores implicados. O sea, aquí cada uno mira por su cuenta y la historia es que debería dar igual lo caro que te salga. Tienes que pensar en el bienestar de los alumnos y que es una inversión de futuro. Y que además el que resulte atractivo los servicios públicos porque sean competitivos, o sea, es que es eso, es que habrá muchísimas madres que prefiera tener Claro, es que ahí está el tema. O sea, yo como posible o futura madre, me planteo en la posibilidad de tener que buscar un colegio para mi hijo y prefiero estar trabajando de 7 de la mañana a 8 de la tarde y pagarle un centro concertado o privado que vaya a tener una jornada partida y que le vaya a dar una educación de calidad
que no jugar a ver qué pasa. Y que luego, pues eso, si tienes un crío todavía puedes asumir las extraescolares o puedes asumir el comedor. Pero es que si tienes 3 chiquillos, te sale mejor decirle al par de debajo de tu casa que si te hace el favor de quedárselos. O sea, es que te metes en unas y con las actividades extraescolares igual. O sea, es que le pago el gimnasio un mes al crío y tiene actividades con monitor y a mí nadie me molesta. Y si me apuras me lo traen hasta casa por hacerme el favor. Es que, o sea, es imposible. No, o sea, los servicios privados están siendo los que realmente están ofreciendo un servicio de calidad y esto es una pena porque, o sea, estas investigaciones las estamos haciendo desde el ámbito público y desde las instituciones públicas. Entonces, tiene que ser un compromiso de todos. También el tema de que explicaba ella de que se movilice todo esto desde grupos privados, a mí me genera mucha desconfianza. Yo creo que cuando la información es de calidad y estás tranquilo y es transparente, lo que quieres es difundirla y que todo el mundo en plan, entienda tu punto de vista. No unas razones ocultas, disfrazadas de argumentos que no sabe nadie de dónde has sacado, porque yo de verdad me he molestado en buscar una fuente, una sola fuente acerca de las mejoras que suponen para el alumnado una jornada continua. Y es que no he encontrado a nadie que diga esto es así, porque sí, 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 tal, 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 tal. No, es que no lo hay. O sea, es que no lo hay. Y es, o sea, es una pena. Yo estoy en favor de la ciencia y si hubiese argumentos, o sea, porque los hay, ya te digo, hay argumentos en favor de la jornada continua que pueden ser, o sea, que son aceptables por lo que hablamos, porque cuando hay insuficiencia de recursos no vas a condenar al niño a estar en un centro en contra de su voluntad en actividades extraescolares que sabes que no le gustan y que van a generar luego una serie de conflictos en casa, en clase, a nivel social. El niño va a tener muchísimos problemas cuando el centro educativo no funciona bien, que creo que es lo que pasa, la verdad. Entonces, pues, a ver si nos metemos todos un poco con eso y hacemos que funcione esto un poco. Pero muchas gracias.